Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar someramente el capítulo de estructura atómica de la materia y como antecedente previo al capítulo de enlace explica cómo es que están unidos los átomos y dependiendo cómo están unidos los átomos, iguales o distintos, dependerá de las propiedades que tienen las sustancias o o las especies químicas. Y estas propiedades, por supuesto, que afectan a su vez las propiedades que tiene otra clase de materia, las propiedades del suelo, las propiedades del aire, las propiedades o características que tiene las frutas, los animales, etc. De manera que vamos a empezar comentando esto brevemente, estructura atómica de la materia. Algo de historia, muy breve, 400 años antes de Cristo, un par de filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, sugirieron de que la materia está formada por partículas más pequeñas e indivisibles y las llamaron átomos. Aristóteles también hizo lo propio en ese sentido, también estuvo de acuerdo con esa descripción de la materia, así que estaría formada por partículas muy pequeñas, indivisibles, que no se podían ver ni tocar, cada uno en forma individual. Posteriormente surgen una serie de científicos, tales como Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Sommerfeld, Tiemann, Broglie, Schrödinger y Heisenberg, que lograron cambiar la concepción del universo en el sentido de trataron de plantear acerca de cómo están constituidos los átomos. O sea, y mucho más allá de lo que hicieron los griegos, ¿no? Por supuesto. La mayoría de ellos, por sus aportes a la ciencia, obtuvieron un premio Nobel. Así, volviendo a hacer una revisión histórica muy breve, ya cerca de los años 1900, Hertz descubre el efecto fotoeléctrico. En 1897, Thomson determina para el electrón la masa o la relación de masa entre del electrón y su carga eléctrica, ¿no? Y planteó de que de acuerdo al comportamiento que tenían estas partículas, le asignó una carga negativa al electrón. Le asignó el nombre de negativo, ¿no? Por cuanto era atraída por el polo positivo de un imán. Contemporáneo fue Max Planck, también premio Nobel, que introduce la teoría cuántica, indicando que la energía es discontinua. En el año 1905, Heisenberg explica el efecto fotoeléctrico. Voy a chequear si estamos grabando. Si estamos grabando. Einstein explica el efecto fotoeléctrico, indicando que la radiación electromagnética tiene unas propiedades de carácter corpuscular, algo absolutamente nuevo. Se pensaba hasta ese entonces que la radiación electromagnética estaba constituida solo por ondas, o tenía propiedades de ondas. Einstein se encarga de agregar otras propiedades adicionales. Y nuestro planteamiento se basa en la teoría cuántica. Contemporáneo también fue Rutherford, quien establece, a través de unos experimentos, que
el átomo en su interior, la mayor parte está vacío. Es decir, hay una zona central que ya antes habían llamado, y se habían puesto de acuerdo en ello, llamar núcleo, y fuera de ese núcleo, donde están localizadas cargas positivas, fuera de ese núcleo estaban los electrones. Ahora, la distancia entre ese núcleo y los electrones es realmente considerable. Y por ello se plantea que la mayor parte del átomo está vacío. Niels Bohr, también premio Nobel, resuelve el dilema del átomo de Rutherford mediante la mezcla de una teoría clásica y cuántica. Premio Nobel también. Algunos años después, siendo contemporáneo de los anteriores, Heisenberg introduce el modelo mecano-cuántico del átomo, surge el principio de incertidumbre de Heisenberg, y además Louis de Broglie, también pro Nobel de la época, sugiere que las partículas atómicas pueden tener propiedades ondulatorias. En 1927 se comprueba la hipótesis de Broglie y surge Thomson, Davison y Germain, que logran comprobar lo planteado por Broglie, como decía. Este par de científicos obtuvieron su premio Nobel. Schrödinger desarrolla efectivamente la mecánica cuántica en sustitución de la teoría de Bohr. Nadie dice que le quitaron el premio Nobel a Bohr, por el contrario, este hombre falleció en la década del 50, Bohr. Y así, bueno, hagamos un recuento. En 1808, Dalton establece la hipótesis sobre lo que fundó su teoría atómica, diciendo lo siguiente. En primer lugar, reafirma que los elementos están formados por partículas pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento son idénticos en tamaño, masa, propiedades químicas, y que son diferentes a la de otros átomos. Parte de esta afirmación o parte de esta hipótesis sigue siendo válida aún, pero otras no. Como por ejemplo, no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. No es así. Hay que recordar que esto lo vimos antes, que si hay átomos que presentan isótopos, por lo tanto pueden tener distinta masa. En segundo lugar, Dalton plantea que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento en una relación que es un número entero o una fracción sencilla. En tercer lugar, él afirma, bueno, es una hipótesis, y la verdad digo afirma porque ya prácticamente se ha transformado casi en una ley. ¿no? Una reacción química consiste en la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, los cuales no se crean ni se destruyen. Hipótesis que sostuvo Lavoisier, contemporáneo de Dalton, en el sentido que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es, ¿no es cierto?, consecuente con la hipótesis esta última de Dalton. Y así, en esta figura se muestra la descripción de un átomo, y para que tengan una idea de la dimensión de él, observamos que puede tener un diámetro del orden de 10 elevado a menos 8 centímetros, o sea, absolutamente invisible, ¿ya? Conformado por un núcleo, ¿sí?
se muestra aquí al centro, donde está localizado una serie de partículas, entre ellas las más importantes y objeto de este curso son los electrones, protones y neutrones. Lo cierto que hoy se han descubierto alrededor de un centenar de partículas subatómicas, ¿no? Y como lo dije en alguna clase, solo en este curso nos vamos a referir a estas tres que he mencionado: electrones, protones y neutrones. De manera entonces que el átomo es la unidad básica que puede intervenir en una combinación química. Y está formado por partículas subatómicas que he mencionado. Estos electrones tienen carga negativa, se encuentran en ciertos lugares conocidos, ¿no? O en ciertas zonas donde es más probable encontrarlos, llamadas orbitales. La masa de estos electrones es realmente muy pequeña, una masa del orden 10 elevado a menos 28 gramos. Los protones, por otro lado, tienen una masa 10.000 veces mayor, del orden 10 elevado a menos 24 gramos, tienen carga positiva y se encuentran en el interior de lo que hemos llamado núcleo. Los neutrones no tienen carga eléctrica, ¿ya? Y también se encuentran en el núcleo. Y vemos un resumen, ¿ya?, de las particularidades de cada una de estas tres partículas, en términos de masa, su carga medio un coulomb, y esta carga se ha descrito, puesto que tiene un comportamiento distinto. ¿Ya? Se ha descrito esta carga como -1 y la otra como +1. ¿Ya? Pues bien, el nombre de electrón a estas partículas, ¿ya?, fue sugerido por Stoney, cuestión que fue rápidamente aceptada, ¿ya?, y la evidencia experimental de la existencia de estos electrones, ¿ya?, se asoció a un experimento que realizó Thomson, conocido como el experimento de los tubos de rayos catódicos, fundamentos de los televisores. Numerosos investigadores han intentado describir cómo están localizadas todas estas partículas dentro de un átomo y qué comportamiento tienen estas partículas. Es ahí donde esto se trata de describir a través de lo que se ha llamado modelos atómicos, ¿no? Y así, de forma sucinta, podemos decir que han habido varios modelos, planteados por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, que era contemporáneo, todos estos tres últimos eran contemporáneos, ¿bien?, y por último, el modelo atómico planteado por Schrödinger, o un modelo de la nube electrónica. Rápidamente, a principios del siglo XX, el premio Nobel Bohr, Niels Bohr, propuso un modelo planetario para explicar la estructura de átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que planteó que se puede establecer una analogía entre el sistema solar y los átomos, donde los planetas están girando o moviéndose alrededor del Sol, así como los electrones, ¿no?, están moviéndose, girando en torno a un núcleo donde están localizados los protones y neutrones. Sobre estos electrones están localizados y distribuidos en determinadas capas o niveles energéticos. Planteó también
en su modelo de que aquellos electrones que estuvieran más cercanos al núcleo tendrían menos energía. Y los que tienen más energía son los que están más lejos del núcleo. Y son precisamente los que se pueden escapar, comillas, del átomo, o incluso podría ocurrir que si el átomo es pequeño, vale decir, si la capa más externa está cerca del núcleo y el núcleo tiene una alta carga positiva, podría ocurrir que ese átomo, ¿ya?, no tendiera a perder uno o más electrones, sino por el contrario, a capturar un electrón, dado la cercanía de la carga positiva y la alta carga positiva que tendría este núcleo. Sin embargo, este modelo nos explica algunos resultados experimentales que podemos comentar más adelante, y por ello a finales del año 1920 Schrödinger y Heisenberg prácticamente destruyen su modelo y propusieron un modelo cuántico mecánico o mecánico cuántico. Veamos algunas cuestiones relacionadas con la teoría de Bohr aplicada al átomo de hidrógeno. Él planteó tres postulados. El electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares permitidas, cuestión que ya no se acepta. Cada órbita permitida tiene una energía definida, es decir, la energía está cuantificada. Y aún no se habla de cuantizada, que es distinto. O sea, esa energía se puede cuantificar. Y de hecho, en cualquier libro de química general serio, aparece cómo calcular la energía, ¿ya?, cuestión que hizo Bohr en su momento. Cuando el electrón se halla en una órbita permitida, es estable. Es decir, no irradia energía. Solo puede ganar o perder energía cuando pasa de una órbita circular permitida a otra. Bueno, el último postulado plantea que el electrón, para que se halle en una órbita permitida, debe cumplir con una condición cuántica, la cual establece que el momento angular del electrón debe ser un múltiplo entero de h partido por 2pi. La verdad que Planck era contemporáneo de ellos, y la h es conocida como constante de Planck. Bueno, algunas ideas del modelo de Bohr, que la voy a describir sucintamente, que solo explica el espectro de átomos hidrogenoides, es decir, aquellos átomos que se encuentran localizados en el sistema periódico bajo el hidrógeno. No hay ninguna explicación acerca de la formación de moléculas ni naturaleza del enlace formado. Y bueno, un poco más allá del alcance de este curso, te lo voy a mencionar de todas maneras, ¿ya?, que con el uso de espectrómetros más refinados se observó que algunas líneas eran en realidad dobletes espectrales. Bueno, surge la mecánica cuántica en 1925 para explicar todas estas habilidades y otras que tenía este modelo. El modelo de Rutherford coincide en muchos aspectos con Bohr. Me puede sugerir que los electrones en los átomos se mueven alrededor del núcleo en determinadas órbitas circulares permitidas. También ya ambos plantean que se produce una absorción de energía cuando un electrón que está localizado en una capa más lejana del núcleo se traspasa a una capa más interna. Entonces se produce una absorción de energía. Y por otro lado hay una emisión de energía en la situación inversa. Bueno, inconveniente del modelo de Rutherford, físicamente es inestable. ¿Por qué? Que la misma, comillas, acusación que recibió el modelo de Bohr. Dice lo siguiente,
que si el electrón estaba quieto, puede ser atraído por el núcleo y finalmente, bueno, se acerca y colapsa con él. Y eso no ocurre, por lo tanto este modelo falla. Por otro lado, si se moviera, describiendo estas órbitas circulares, el movimiento lo haría perder energía y finalmente caer y colapsarse con el núcleo, cuestión que no ocurre, ¿no? Entonces, algo está fallando en estos modelos. Sin embargo, Bohr logró calcular el radio de energía que tienen las órbitas permitidas en el átomo de hidrógeno. Y esto está en cualquier libro de química general, como el Chang, libro de química, un investigador de California, Universidad de California. Heisenberg, contemporáneo de los anteriores, a través del que posteriormente se llamó principio de incertidumbre de Heisenberg, dice que es imposible saber con exactitud la posición y la velocidad de un electrón en un momento determinado. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es describir y determinar dónde están esas regiones donde probablemente estén localizados los electrones. Nada más. Entonces empieza a desaparecer el concepto de órbita, como la que describen los planetas, por ejemplo, donde es posible, mediante sendas ecuaciones, determinar en qué lugar y con qué velocidad se está moviendo un planeta o cualquier asteroide, por ejemplo. En el caso de electrones no es así, según lo que dicen estos señores. Solo se puede saber dónde es más probable que esté un electrón, nada más. Y esa zona donde es más probable que exista el electrón se conoce con el nombre de orbital. Orbital atómico. Y estos orbitales también pueden presentar subniveles. Ahora, la posición del electrón puede definirse a través de lo que se llamó 4 números cuánticos, una definición en la cual participó otro investigador contemporáneo de Heisenberg, llamado Heisenberg. Estos subniveles y niveles de los orbitales, que son capas o subcapas, pueden definirse a través de 4 números cuánticos, el n, l, m y s. Bueno, es así como Schrödinger, 1926, premio Nobel también, ¿no? Indica que no hay que hablar de órbitas, sino que más bien de nubes electrónicas, donde es probable encontrar los electrones. Y estas nubes tienen una forma, además. ¿Qué indican estos números cuánticos? N es el número cuántico principal y describe el nivel energético en el que está un electrón dado. L es el número cuántico del momento angular y hace referencia al subnivel. Ya voy a seguir con esto. El nivel energético y la forma del orbital, o sea, la forma de la zona donde está probablemente localizado un electrón. M es el número cuántico magnético y describe la orientación del orbital. Ya voy a mostrar algunas figuras al respecto. Y por último, S, conocido también como M sub S, es el número cuántico de spin, vale decir, spin, en inglés es SPIN, se refiere al número cuántico de giro del electrón. Voy a aprovechar a escribir, ya que tengo esta figura aquí al lado, el número cuántico de spin. Se ha planteado lo siguiente, que un electrón puede girar siguiendo los punteros de un reloj, tal como se muestra en la figura,
o por lo contrario. Entonces, se hablará en un caso de spin negativo y spin positivo, para diferenciar los dos tipos de giro que pudiera tener. Considerando que cada electrón tiene asociado un grupo de números cuánticos, Pauli, de acuerdo a su principio de exclusión, premio Nobel también, afirma y demuestra que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos en el mismo átomo. A lo menos deben diferir en uno de los números cuánticos. A lo menos. Schrödinger, trabajando con el átomo más pequeño que el átomo de hidrógeno, logró resolver y determinar las propiedades de ese único electrón que tiene el átomo de hidrógeno, y trató de extrapolar lo que él pudo describir acerca del átomo de hidrógeno para otros átomos. Y la verdad que solo logró hacerlo de forma aproximada. Bueno, esto que está planteado aquí en esta diapositiva más bien tiene un carácter anecdótico. Él confirma que al trabajar con lo que hoy se conoce como ecuación de Schrödinger para átomo de hidrógeno, confirma de que como una consecuencia matemática aparecen estos números que él dijo que eran los números cuánticos, ¿bien? Y en ese momento, bueno, se asignan los valores, y en este caso confirma lo planteado por Bohr y Rutherford, ¿no? Sugiere también que se otorguen ciertos valores al número cuántico principal, ¿no? Y así se vuelve a reafirmar que n es el número cuántico principal que determina la energía del electrón en el átomo de hidrógeno y que puede adoptar los valores asociados a números enteros y positivos, esto es, números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hay quienes han sugerido que en vez de utilizar números se utilicen letras, como letras mayúsculas como K, L, M, N, en lugar de 1, 2, 3, 4. La verdad que esto último prácticamente no se utiliza, lo menciono, pero se encuentra en algún libro que lo menciona. Posteriormente tenemos el número cuántico azimutal o secundario, que define o cuantiza el momento angular orbital y que puede adoptar valores, a su vez, todos los valores desde 0 hasta valores 0 hasta n-1. O sea, puede adoptar los valores 0, 1, 2, 3, etc. O sea, algunos de estos valores, no son todos. Lo interesante es que este número cuántico principal, perdón, el principal, así como determina la energía, y mientras el valor de n sea más alto, significa que está más lejos del núcleo, ese electrón, el valor de L también está relacionado con la energía, ¿ya? El valor de L, así como n, también se escribe como la capa en la cual se encuentra un electrón. L también conocido como, decía, número cuántico secundario o
indica también cuál es la subcapa de la capa anterior en la cual se encuentra el electrón, ¿no? Y no solo eso, sino que también sugiere la forma del espacio donde se encuentra probablemente el electrón. Y esa forma del espacio es la que se conoce como orbital. Después tenemos el número cuántico magnético. ¿Qué hace este número cuántico magnético? Indica eh, la orientación en el espacio que puede tener este orbital. Ya voy a mostrar una figura. ¿Cuántas orientaciones puede tener el espacio? Va a depender del valor de L, de este valor que estoy mostrando con el cursor, del valor de L. De manera que un electrón puede optar un valor, ¿no?, comprendido entre menos L y más L, incluyendo el 0. O sea, puede tener valores 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, no son valores que tenga el electrón propiamente tal, sino que lo que está indicando estos números, la aparición de varios números, son las varias posiciones o orientaciones en el espacio en que se puede encontrar un orbital. Todo lo anterior lo podemos configurar de la siguiente manera. El número cuántico principal indica la distancia del electrón hasta el núcleo. Así, un orbital 1, es el número cuántico principal, indica que la distancia del electrón es más corta hacia el núcleo que el que se encuentre en la capa 2. Y por supuesto, la capa 3, el electrón que se encuentra en la capa 3, está más lejos del núcleo. O sea, a mayor número, mayor distancia. Estos electrones que se encuentran en la capa 3 son aquellos que tienen más energía que lo que se encuentra en la capa 2 y por supuesto que en la capa 1. ¿Okay? Así. Entonces, había indicado que el número cuántico secundario, también llamado de momento angular, puede tener todos los valores de n hasta n-1. O sea, el valor puede ser n igual 0, o bien n igual 1, o bien n igual 2, o bien n igual 3. No son todos estos valores. Uno de ellos asociado a un electrón. ¿Sí? Así, por ejemplo, si un electrón se encuentra en la capa 1 o tiene número cuántico principal 1, el valor de L es solo 0. Solo 0. Si se encuentra un electrón en nivel o capa o tiene número cuántico principal igual a 2, el valor de L puede ser 0 o bien o 1. Análogamente, si el valor de n o el valor de la capa o el valor del nivel es igual a 3, L puede adoptar los valores 0, 1 o 2. Ahora bien, cuando el valor de L es igual a 0, el orbital tiene forma S. Ya la voy a mostrar. Les adelanto que es una esfera. Cuando el valor de L es igual a 1, eso es sinónimo de decir que el electrón se encuentra en un orbital P. Cuando es igual a 2, orbital B. Cuando es igual a 3, orbital S. De manera que si L es igual a 0, decimos que estamos en presencia de orbital S y la forma del orbital, repito,
la forma de la zona donde es más probable encontrar un electrón, la forma no es un círculo, sino que una esfera, o sea, una naranja en términos agronómicos. Una naranja, no es un círculo, no es una cosa plana, ¿no? Tiene esta forma de esfera. Y ese electrón, por ejemplo, que está acá, que estoy mostrando con el cursor, se describe como un electrón 1s. ¿Por qué? Porque el número cuántico principal es 1, y el número cuántico secundario es s. S corresponde siempre a una esfera. Cuando el orbital es p, va a decir L igual 1, entonces la región donde es más probable encontrar un electrón tiene forma de una humita. Tiene forma de una humita. ¿Sí? Esta es la forma. Ahora bien, vamos a escribir número cuántico magnético. A ver. A ver. Decía que el valor de m, número cuántico magnético, en ocasiones llamado también m o simbolizado como m sub l, puede tener valores en función del valor de L. Vale decir, M puede fluctuar entre menos L y más L pasando por el cero. Puede tener un valor de ella. Así, por ejemplo, si L es igual a 1, M puede adoptar uno de estos valores, menos 1, 0 o 1. O 1. Si L es igual a... Esto indica que el orbital P es de forma de humita o de dos peras que convergen, ¿no?, en el pedúnculo o palito con que está unido un árbol, puede tener tres orientaciones de espacio. ¿Sí? Estas tres. Una orientación a lo largo de un eje X, otra orientación a lo largo de eje Y y otra orientación a lo largo de un eje Z. Y de acuerdo a la orientación, se ha acostumbrado a llamar a este tipo orbital 2px, 2pi y 2pz. Entonces, que hayan aparecido tres números significa que es probable que el electrón esté en una de estas orientaciones en el espacio, de una de ellas. Por eso vuelvo a afirmar que es o una de ellas, no las tres, imposible. Y así, si L es igual a 2, van a aparecer tres orientaciones posibles que puede tener el orbital. Perdón, van a aparecer 5 orientaciones posibles. Y eso está consignado por estos 5 valores que aparecen aquí. Esos orbitales que corresponden a un L igual 2 son conocidos como orbitales D. Y ahí las formas sí que son distintas. Las formas de estos orbitales. Como son 5 orientaciones, aquí tenemos los 5. La mayor parte de ellos tienen forma de ¿qué podríamos decir? De 4 peras que están unidas. ¿Ya? Son peras, no son elipses, por último, ¿no? No, no, estos tienen volumen, Y estas son 5 orientaciones. Ustedes se fijan, son distintas posiciones en el espacio donde se encuentran. Por ejemplo, este orbital aquí, los lóbulos, estas peras, siguen o son lineales con el eje Y y con el eje E. ¿Ya? ¿Ustedes se fijan? Mientras que este orbital, que es uno solo, que tiene 4 lóbulos, estos lóbulos están
en zonas intermedias entre dos ejes. ¿Ustedes fijan? Este de aquí está entre el eje Z y el eje Y. ¿Ya? Bueno, así es. Estas son las 5 orientaciones posibles. De manera que un L igual 3 va a dar origen a 7 orientaciones posibles. 7 orientaciones posibles. 4 y 3, 7. Este es el eje, que es igual que el caso anterior, y está por la orientación posible que puede tener. Aquí hay otra aproximación al dibujo que pueden tener, o la forma del orbital. Esta es una esfera. Estos son los 3 orbitales D, 3 orbitales D, perdón, 3 orbitales P, 3 orbitales P, y aquí están los orbitales D, que son 5. Los orbitales F son estos de acá. Quiero decirles lo siguiente: nunca, jamás, alguien ha visto estos orbitales. Nunca nadie los ha visto. ¿Cómo que se sabe que esas son las regiones donde más probable que existan electrones? ¿De dónde se deriva esto? Así como ustedes pueden graficar la ecuación de una línea recta. Aquí yo creo que es conveniente mostrarlo esto mediante un dibujo. Un momento, joven. Creo que estoy compartiendo. A ver, déjenme verificar. A ver, un momento. Vaya. A ver. No. A ver. Ya. Eh, Espero que se pueda dibujar. Bien. Así como ustedes se dedican muy bien, pueden graficar una ecuación de este tipo. La ecuación de una recta. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Para poder graficar. Se ha dado ciertos valores de X, ciertos valores de Y, y bueno, es un asunto que ustedes saben hacerlo, desde pre-kinder también. Pues bien, así como es posible graficar esto, eh, Schrödinger, con su ecuación, trabajó con, a ver, momento. Esto es un papel, esto antiguamente se hacía en papel milimetrado, ¿no es cierto? Eh, bueno, hoy se utiliza un computador y obtiene una recta, ¿no? Hubo una época en que se vendía también en Chile, en ciertas librerías,
no solamente papel milimetrado, sino que papel que era milimetrado por un lado y por otro lado estaba medido en logaritmo. Este tipo de papel, así como el otro se llamaba milimetrado, se conocía como papel semilog, donde también se podían graficar ecuaciones. También habían papeles que permitían graficar esto. Y este papel lo llamaban log-log. Y también se podía graficar. Pues bien, hubo una época que habían papeles conocidos como papeles polares, ¿ya? Que en vez de tener líneas rectas, como este, o la milimetrado, tenía coordenadas polares. Eso probablemente lo han visto ustedes probablemente en geometría analítica. Coordenadas polares. Entonces, Schrödinger, al alcanzar unas determinadas ecuaciones, ¿no?, obtenía unas expresiones gigantescas que contenían senos y cosenos, y le fue dando valor a estos ángulos, ¿no? Y al graficar, por ejemplo, se encontraba entonces con formas en el espacio de esta naturaleza, como la forma de una humita. A ver, ocupamos. O sea, se encontraba con eso, forma humita. O bien la forma de una esfera. De ahí surgen estas figuras llamadas orbitales, orbitales F, orbitales D, orbitales P, orbitales S. ¿Ya? Es por ello que nunca nadie las va a ver. No las van a ver. Físicamente no se van a ver. ¿Ya? Porque es una interpretación de una ecuación. Son curvas que se han trazado graficando una tremenda ecuación. Es bastante complicado, ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años atrás, en un magíster que hice, tuve que hacer este cálculo, ¿ya? Hubo muchas hojas. Hoy con un computador se hace fácilmente. Pero bueno, esa es otra historia. Volvemos entonces a lo nuestro. Configuración electrónica. Con esto, con la configuración electrónica, podemos ser capaces de describir dónde están localizados los electrones de un átomo. ¿No? Y sabemos que están localizados en una región del espacio llamada orbital. ¿No? Y para configurar una configuración electrónica, ¿no?, o para describir una configuración electrónica, hay que cumplir con ciertas reglas. En primer lugar, un orbital no puede tener más de 2 electrones, los cuales deben girar en direcciones opuestas. Y además, los electrones no se juntan en un orbital si existe otro disponible con la misma energía. Esto de acá, la letra A, es conocido como el principio de exclusión de Pauli. El principio, sí, de exclusión de Pauli. Letra B es conocido como el principio de máxima multiplicidad de Hund, con H, conocida
en enseñanza media como el principio de la micro, donde primero la gente tiende, cuando sube la micro vacía, tiende a sentarse en un solo asiento. Y cuando los asientos semillenos no están todos ocupados, empiezan a aparearse los asientos. O sea, la gente empieza a subirse e instalarse en los asientos, ¿no?, que van quedando libres. O sea, primero se semillena la micro con una persona sentada en cada asiento y luego se empiezan a completar los asientos, ¿no? Por eso se ha llamado a este principio de máxima multiplicidad de Hund, ¿ya? En el colegio, más de alguno lo tiene ya visto como el principio de la micro. Existe un orden en el cual se van llenando los orbitales. Primero se llena el orbital 1s, luego el 2s, el 2p, el 3s, el 3p, etc. Como es complejo memorizar todo esto, existe un sistema mecánico o mnemotécnico para describir cómo se llama, ¿no? Primero se llena el orbital o el nivel 1s2, luego el 2s2. Este número 2 indica cuántos electrones como máximo puede haber en el orbital. Luego el 2p6, recordemos lo siguiente, que cada orbital puede tener un máximo de 2 electrones, Por lo tanto, orbitales p son 3. O sea, máximo en los orbitales p entran 6 electrones. Y es por eso que el orden es este: 1s2, 2s2, 2p6. Luego viene el 3s, exactamente, el 3s. Luego el 3p. Este número de aquí es el número cuántico principal. Este de acá, estas letras corresponden al número cuántico secundario e indica no solamente la energía que puede tener ese electrón, sino que además sugiere cuál es la forma del orbital. Esfera o humita, ¿no es cierto? O la D podían ser 5 orbitales, y en cada uno de ellos caben máximo 2, por lo tanto los orbitales D en conjunto permiten solo hasta 10 electrones, por eso aparece un 10 acá. Bueno, se demostró en su momento la naturaleza eléctrica de la materia, ¿no? Y eso permitió explicar posteriormente en qué consiste la radioactividad. Con los tubos de descarga de Thomson se logró demostrar la existencia de una partícula llamada electrón, ¿no? También se logra determinar la naturaleza de los rayos X, realizado por este científico, y por supuesto una serie de otros investigadores, conocidos como Becquerel, el matrimonio Curie, Rutherford y otros, que explican con mayor detalle qué es la radioactividad. Bueno, esto lo van a tener ustedes en el PPT. No, por lo menos para este curso no es importante, para este curso, ¿ya? ¿En qué consiste la radioactividad? Que van a tener en el PPT. Por supuesto que en términos de radioactividad se pueden seguir no solamente un semestre completo hablando de esto, sino que una carrera hablando de esto. Bibliografía, si te interesa algo más. Bueno, con esto dejamos este capítulo, dejamos de grabar.